Buenos días. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar otro tema de lo que son matrices y el tema que vamos a trabajar es determinantes, ¿ya? Así que eso es lo que estaríamos viendo a partir de hoy día. Entonces, lo primero, bueno, en esta presentación está resumido el contenido de lo que es determinante, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a visualizar son algunos conceptos previos, ¿ya? Que son necesarios para poder entender lo que es un determinante. Ya, una aplicación, ¿cierto? O digamos, una aplicación que es como eh, directa del punto de vista de lo que nosotros ya conocemos. Los determinantes se pueden utilizar para eh, el cálculo de la matriz inversa, ¿ya? Entonces, uno, cuando se hizo o se calcularon las matrices inversas, ¿cierto? Principalmente con operaciones elementales, que fue la forma como se trabajó, eh, uno lo que hacía era trabajar sobre la matriz, ¿cierto? Y empezar a hacer una sucesiva cantidad de operaciones elementales para poder determinar la inversa. Y una vez que ya casi prácticamente estaba terminando, podía decidir, ¿cierto?, si la matriz tenía o no tenía inversa. O sea, si no podía encontrar esa matriz a través de las operaciones elementales, uno podía concluir que la matriz tenía inversa. Pero si nos ocurría algo en el camino, ¿cierto? Mientras desarrollábamos las operaciones elementales, ¿no? Por ejemplo, se nos eh, daba una columna completamente cero o una fila completamente cero, ¿ya? Eso, ¿cierto? Nos indicaba que la matriz a la cual nosotros le estábamos sacando inversa no tenía inversa, simplemente. Pero eso significaba hacer un trabajo, ¿cierto?, importante en la matriz, en el sentido de hacer operaciones elementales, y podía yo llegar prácticamente casi al final del trabajo de operaciones elementales, y ahí podría concluir que la matriz no tenía inversa, ¿ya? Entonces, en el fondo, igual era un desgaste en ese sentido, tratando de encontrar esa inversa y finalmente poder concluir que la matriz no tiene inversa. Ya, en el caso de los determinantes, nos ayudan en ese sentido. ¿Por qué? Porque el determinante inmediatamente nos puede indicar si la matriz tiene o no tiene inversa. Entonces, el cálculo de ese determinante también podría ser de utilidad, y simplemente lo que nosotros tendríamos que hacer es obtener este número. El determinante es un número, y ese número, si es cero, la matriz no tiene inversa; si es distinta de cero, la matriz sí tiene inversa, ¿ya? Entonces, por lo menos, ya eso nos da una herramienta importante para verificar si una matriz tiene o no tiene inversa, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, nosotros también trabajamos con los sistemas de ecuaciones, ¿ya? En los sistemas de ecuaciones, ¿cierto? La forma de resolver un sistema de ecuaciones fue a través del algoritmo de Gauss, ¿cierto? O Gauss-Jordan. Lo mismo, ahí nosotros, ¿cierto? Teníamos que operar, ¿cierto? Hacer operaciones elementales sobre el sistema para ir encontrando sistemas equivalentes. Y eso significaba que íbamos reduciendo ese sistema, ¿cierto?, a una matriz triangular superior, triangular inferior, ¿cierto? Y posteriormente una identidad, si seguíamos con el algoritmo. Entonces,
Eso nos llevaba a poder determinar las soluciones de este sistema. Y en la última parte, ¿cierto? Ya cuando estábamos prácticamente terminando con estas operaciones elementales, podíamos decidir, ¿cierto? Si la matriz tenía solución, o sea, perdón, el sistema tenía solución única o podría tener infinitas soluciones o simplemente no tener soluciones, ¿ya? Pero eso significaba hacer todo un trabajo también importante en lo que son operaciones elementales para poder encontrar estas soluciones o definitivamente concluir que tiene o no tiene, o sea, que tiene infinitas o que no tiene soluciones. Bueno, el determinante también puede ayudar en eso, ¿ya? El determinante también nos puede facilitar el trabajo en el sentido de que nos puede dar información acerca de si un sistema tiene o no tiene solución antes de intentar resolverlo, por ejemplo, por operaciones elementales, ¿ya? Eso también es un elemento importante digamos, en la utilización de los sistemas. Y el otro tema que también es importante, dentro de la solución de los sistemas de ecuaciones, en principio uno aprende, ¿cierto?, los métodos bastante, digamos, conocidos que son eliminación, sustitución, igualación, y se agrega un tercer o un cuarto, en este caso, un cuarto forma de resolver un sistema de ecuaciones y es a través de un método que se denomina método de Kramer, ¿ya? Y ese método de Kramer hace o utiliza lo que son los determinantes, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de los determinantes, ¿ya? Ya, como segundo punto, bueno, el caso de los determinantes también está ligado con muchas aplicaciones, ¿cierto? Que se pueden desarrollar a partir de esto, ¿ya? Para nada más que mostrar una dentro del mismo ámbito de nuestro curso, hay un concepto que se denomina valores y vectores propios, ¿m? Y ese concepto, que ya se va a estudiar en su momento, hace uso de los determinantes, ¿ya? Hace uso de determinantes para poder, digamos, determinar estos valores y vectores propios. Entonces, hay montones de aplicaciones que en la ciencia están y que utilizan este concepto del determinante. Eh, ya, otra observación es que los determinantes, ¿ya? Bueno, yo les decía ya que los determinantes es un número. Entonces, para poder obtener un determinante, yo tengo que obtener un número. ¿M? No, aquí a partir de una matriz, ¿cierto? A partir de una matriz, pero esta matriz tiene que tener características especiales. Los determinantes se pueden obtener solo para matrices cuadradas, ¿ya? Solo para matrices cuadradas. Entonces, si la matriz no es cuadrada, no tiene determinante, ¿no? Eh, y bueno, aquí en esta primera parte, ¿cierto? Ustedes ven allí la forma de anotarlo, ¿ah? Entonces, dos barritas como el valor absoluto, ¿cierto? De A, pero A es una matriz, se anota como el determinante, o simplemente de la matriz A, ¿ya? Esa es las formas de poder escribir el determinante. Ya. Eh, Cuando uno, ¿cierto? Quiere resolver determinante, uno tiene que pensar que puede partir, ¿cierto?, de las matrices más simples. Por ejemplo, una matriz que solamente tenga una única entrada. Una matriz, vamos de las matrices cuadradas, me refiero, ¿ya? Podríamos decir de uno por uno, después la de 2 por 2, después la de 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces las matrices, todas estas matrices, ¿cierto? Eh, digamos, cuadradas, tendrían determinante. Ahora, para poder resolver los determinantes necesitamos algunos elementos a considerar, ¿ya? Dentro de las matrices. Y dentro de eso están lo que son las submatrices, ¿ya? Submatrices y lo que son los menores de una matriz. Entonces, ¿qué se entiende por lo primero? Eh, Uno en una matriz, ¿cierto? Puede generar una submatriz, ¿ya? Una submatriz, o sea, puede generar una matriz más pequeña, ¿ah? Y eso se hace eliminando filas
o columnas, ¿cierto? De una matriz. Entonces, voy a poner un ejemplo para trabajar con eso y explicarle a qué me refiero con eso de la submatriz. Entonces, el ejemplo lo voy a poner en la pizarra para que veamos el caso de algún ejemplo en particular. ¿Ya? Entonces, ahora voy a pasar a la pizarra. Ya, entonces, como les explicaba, ahora estamos hablando de otro concepto que es el concepto de submatriz. ¿Ya? Entonces, ahora lo voy a tratar de ejemplificar. ¿No? Entonces, me voy a dar una matriz A que voy a tomar en cuenta los siguientes números. ¿Ya? Esa va a ser mi matriz A. En esto se puede usar para lo que son matrices, ¿cierto? Se puede usar los paréntesis redondos. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo hablar de submatrices. ¿Ya? Entonces, puedo generar submatrices. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahí. Entonces, para poder obtener una submatriz aquí de la matriz que tengo ahí arriba, ¿cierto? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, podría eliminar, no sé, la primera columna. Entonces, una submatriz uno podría ser una matriz más pequeña, ¿cierto? Que va a quedar al eliminar la columna uno. Esa sería una submatriz. ¿Ya? ¿Cuál fue el criterio? Eliminar la columna uno. Una segunda submatriz podría ser, por ejemplo, eliminar la columna uno y la fila uno. Entonces va a quedar la submatriz siguiente. ¿Ya? Esa es la submatriz que va a quedar, ¿cierto? Al hacer la eliminación de eh, la fila uno y la columna uno.
Ahora, en el caso de las submatrices, no hay ningún criterio, ¿cierto?, para considerar una submatriz. ¿Ah? Simplemente el criterio ¿cuál es? Es la eliminación de una fila, una columna o de ambas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el caso segundo se eliminó fila uno columna uno. ¿Ya? Acá podría generar una submatriz eliminando la fila uno. ¿Ya? Entonces, al eliminar la fila uno generaría lo siguiente. ¿Ya? Eso sería, ¿cierto? Al eliminar la fila uno. ¿Ya? Entonces, este sería, le voy a ir poniendo, ahí le voy a poner, ¿cierto? Que corresponde a eh, eliminar columna uno. Columna uno. ¿Ya? Acá, eh, en esta otra se eliminó columna uno y fila uno. Entonces, elimina fila uno y columna uno. Acá se elimina fila uno. ¿Ya? Entonces, esas serían las formas que tiene, o cómo podría yo determinar sus matrices. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a lo que son las submatrices? ¿Ya? Otro concepto que vamos a revisar ahora es el siguiente. Es lo que es un menor. ¿Ya? Entonces, un menor de una matriz es una submatriz cuadrada M y J. Entonces, ahora voy a explicar qué es lo que son los menores. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner menores. ¿Ya? El menor IJ es el que vamos. Entonces, acá, a diferencia de lo anterior, ¿ya? Cuando hablamos de menores, ya no podemos, hay una restricción respecto a eso, que ahora los menores son cuadrados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos, usando la misma matriz, ¿no? La misma matriz, podríamos decir que, por ejemplo, el caso, ya pongamos un primero, el menor 1, 1, ¿ya? Ya. Esa notación quiere decir que vamos a usar la submatriz, ¿cierto? A la cual le vamos a eliminar la fila uno y la columna uno. Entonces, esa submatriz va a quedar así. Esa va a ser la submatriz. Entonces, ese es el menor 1, 1. ¿Ya? Ese sería el menor 1, 1. Otro, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, el menor 2, 1.
Entonces, el menor 2,1 significa la submatriz a la cual le vamos a eliminar la fila 2 y la columna 1. Entonces, fila 2, columna 1. Entonces, ahí tenemos el menor 2,1. ¿Ya? Y un tercer ejemplo podría ser el menor, no sé, 3,3, por ejemplo. ¿Ya? El menor 3,3. Ya, esto es una submatriz a la cual se le elimina la fila 3 y la columna 3. Ya, ahí estaría. Ahora, la pregunta es si la matriz de 2 es de 3 por 3, ¿ya? Como pregunta, vamos. Si la matriz es de 3 por 3, ¿cierto? ¿Cuántos menores tiene? Ya, esa es la pregunta. Entonces, si una matriz de 3 por 3, ¿cuántos menores tiene? ¿Cuál sería la respuesta de eso? ¿Cuántos menores tendría una matriz de 3 por 3? ¿Alguna idea? Bueno, aquí podría estar, ¿cierto? El menor 1,1, exacto, serían 9. Entonces está el menor 1,1, después sería el 1,2, 1,3, 1,4, o sea, 2,1, 2,2, 2,3, y llegaríamos al menor 3,3, ¿ya? Por lo tanto tiene 9 menores, ¿ya? 9 menores. Ahora, eso significa, de alguna forma, la multiplicación de las filas por las columnas, ¿ya? Entonces, dependiendo del, del orden de la matriz, me refiero al número fila-columna, va a tener la cantidad de menores respectivos, ¿ya? Por ejemplo, una de 4 por 4 va a tener 16 menores, y así sucesivamente. Una de 5 por 5 tendrá 25 menores, ¿ya? Eso es para que, digamos, se vaya entendiendo que entre más grande, ¿cierto? Entre más elementos tenga la matriz, mayores cantidad de menores tiene, ¿ya? Ahora, el uso del menor ya vamos a mirarlo acá en la presentación. Entonces ahí está, ¿cierto? Lo que es una submatriz. El menor y la submatriz tienen una diferencia. El menor es una submatriz, pero la submatriz no necesariamente es un menor, ¿ya?
los menores se clasifican solamente como aquellas submatrices cuadradas, ¿cierto? Y en el caso de las submatrices no. En la submatriz uno podría usar una matriz que no necesariamente es cuadrada, ¿ya? Entonces eso, ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Bueno, ahí la forma de anotar y la forma de cómo se obtuvieron los menores, ¿ya? Entonces uno puede hablar de, como tiene 9 elementos, en el caso del ejemplo, tendría 9 menores, ¿ya? Que es lo que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un cofactor? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y el cofactor es, digamos, es un número, ¿ya? Es un número, es un valor numérico que corresponde a la expresión que aparece allí, ¿ya? Entonces ahora voy a ejemplificar esto del cofactor. Entonces el menor ya está definido, ahora voy al cofactor. Entonces voy a usar esta misma matriz, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner cofactor. ¿Ya? Cofactor. Ya, el cofactor es un número, ¿ya? Es un número, no es una matriz. Entonces eso es lo que vamos a ver cómo. Ya. La definición del cofactor, la forma de definir el cofactor es la siguiente. El cofactor se define como un A y J igual a menos 1, ¿cierto? I más J por un determinante, que es el determinante del menor I J. ¿Ya? Ya, aquí igual se necesita el concepto de determinante, por lo menos para los menores. Ya vamos a hablar, pero lo vamos a dejar expresado nomás. Entonces, ejemplo, miren. Ejemplos de cofactores. Eh, ya, tengo un problema con la reunión, me está dando dice que se va a terminar en 10 minutos, así que me voy a volver a conectar. Algo pasó ahí que no está funcionando, ¿ya? Así que si llegase a cortarse la reunión, me voy a volver a conectar, ¿ya? Entonces, eh, el menor, ¿cierto? Por ejemplo, A11. El A11, ¿cierto? Va a ser menos 1 de 1 más 1, porque el I y el J son el mismo valor. 1 más 1, ¿cierto? Por, bueno, esta notación, el valor absoluto, o sea, perdón, el determinante del menor 1, 1, ¿ya? Eso queda expresado. De ahí lo vamos a resolver eso. ¿Ya? Y otro podría ser, por ejemplo, no sé, pues, el menor 3, 1. Ese va a ser menos 1 elevado a 3 más 1 por el menor, ¿cierto? 3, 1. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, a esos números, ¿cierto? Se les denomina cofactores, ¿ya? Esa es
la forma de denominar a estos números. Y entonces continúo acá con la presentación. Entonces ahí está, ¿cierto?, la definición del cofactor, ¿no? Cofactor. Después viene el cálculo del determinante, pero usando usando digamos, una fórmula de recurrencia, que es usando los cofactores, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, aquí si la matriz tuviera un único elemento, el determinante de la matriz sería ese elemento. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando la matriz es de mayor orden, mayor a 1? ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de recurrencia. Y esto es lo que vamos a revisar ahora a continuación, ¿ya? Cómo se puede usar, ¿ya? Entonces, esa fórmula de recurrencia utiliza el cofactor y un elemento, ¿cierto? Digamos que podría ser con un K fijo, ¿ah? Pero vamos a ver que eso se puede ampliar un poco más y no solamente puede ser K fijo, sino que uno puede alterar también ahí la forma de cálculo, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular algunos determinantes, ¿no? Entonces, podría usar este mismo ejemplo, ¿ya? Y lo voy a hacer acá, ¿ah? En esta parte de acá que... Entonces, primero vamos a partir con un ejemplo simple de 2 por 2, ¿ya? Entonces, el ejemplo que voy a utilizar es el siguiente. Después voy a tomar el de 3 por 3 que está ahí, ¿ah? Primero voy a hacer un ejemplo de la fórmula. Entonces, esta es la fórmula de recurrencia. ¿Ya? Y dice lo siguiente, dice que el determinante de una matriz A se puede escribir como la suma del A sub K I por el cofactor K, KI, ¿ya? Esa sería la forma y dice que el K es fijo, entonces K fijo. K fijo significa que uno le puede indicar un número en particular. Entonces aquí voy a poner un ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo muy simple, que va a ser un ejemplo de 2 por 2 nomás. Y después vamos a pasar al ejemplo mayor, que es el de 3 por 3. Entonces, sumamos que la matriz A que voy a usar como ejemplo es la siguiente. 2, 3, 1, 4. ¿Ya? Esa va a ser la matriz que voy a usar como ejemplo. Entonces, si yo quiero determinar o calcular el determinante de A, ¿ya? El determinante de A tendría que ser, según esto, podría, por ejemplo, elegir la fila 1. Entonces podría ser así. Sería la sumatoria, ¿ya? Dejemos el K fijo. Aquí el K va a tomar el valor 1. Puede también tomar el valor 2 y así. Entonces dejémoslo fijo. Va a ser el A1i, ¿cierto? Por el cofactor 1i, ¿ya? Ahora, el i, ¿cierto? Como son de 2 por 2, sería i igual 1, igual 1, hasta 2. Entonces, si hago el recorrido de esto, va a quedar el A11 por el cofactor 11 más. Entonces ahora el i vale 2. El A12 por el cofactor 12. ¿Ya?
Entonces, acá vamos calculando, bueno, ese valor, los valores que aparecen allí, el A11, son parte de la matriz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos valores, esos valores los tengo porque esos son elementos de la matriz. Ese y ese los tengo porque están aquí, están ubicados. Ese A11 vale 2, el 12 vale 3, ¿ya? Entonces, lo único que queda pendiente ahí es calcular los cofactores. Entonces, sacamos el cálculo de los cofactores. Entonces, el cofactor 11, entonces el cofactor 11 tendría lo siguiente. Sería menos 1 elevado a 1 más 1 por el determinante, ¿cierto? El determinante, ahí, bueno, en este caso, ese determinante sería solamente un elemento, ¿ya? Que sería el siguiente, ¿cierto? Que sería el menor, y ahí pongo el respectivo menor, que sería, entonces, en este caso, ¿cierto? Sería el 1, 1, sería eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces aquí vale, esto sería 4, ¿ya? Y eso sería 4, claro, porque ahí menos 1 elevado a 2 sería 1 y el determinante de 4 es 4. Después el menor, perdón, el cofactor, 1, 2. Entonces eso va a ser menos 1 elevado a 1 más 2, ¿cierto? Por. Y ahora elimino fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Entonces queda 1. 1. Y esto es negativo, ¿por qué? Porque es un exponente impar. Entonces queda esto menos 1. ¿Ya? Entonces, el determinante de A finalmente, ¿ya? Va a ser igual a el 1, 1, A1, 1, que sería 2, por el cofactor 1, 1, por 4, más el A1, 2, que es 3, por el cofactor 1, 2, ¿ya? 1, 2, que es menos 1. Entonces, todo esto da el número 8 menos 3, o sea, el determinante vale 5. ¿Ya? Esa sería la forma de calcular el determinante, en este caso de 2 por 2. Que igual uno puede sacar una fórmula general ahí, una fórmula genérica, ¿cierto? Para ese cálculo.